everybody! I'm very excited because some friends are coming to Barcelona to make a masterclass about their job in last Wes Anderson's stop motion movie. They are Carlos Padilla, Sonia Iglesias, and Chris Acuna. They have worked in a lot of big stop motion movies like Pirates, Kubo, or Courgette, so I'm very excited to hear about all their stories and to learn a lot about their working process, their tools, etc. So, here you are, a little interview that I made them after the masterclass. Hope you like a lot. It will be in Spanish, so turn on the subtitles, I will translate everything. And yeah, hope you like it a lot, like I did. And see you in the next one. Bye! Creo que lo que me apasionó cuando entré por casualidad en el stop motion fue que es todo magia. Puedes con pequeñas cosas, sin nada de dinero y reciclando cosas, puedes crear maravillas y atrezo y props alucinantes, ¿no? Y a mí eso me parecía como, es imposible, ¿no? Y al final es el rollo artesanal, el rollo de hacer las cosas con las manos, el utilizar mucho la cabeza y el imaginarte como eso, una mesa que parece así muy simple, que se puede hacer, ¿no?, con un trozo de madera y demás, intentar buscar otras opciones, ¿no?, para poder hacerlo, porque a lo mejor se necesita un soporte mucho más duro, porque se va a romper la pierna, y cómo vamos a hacer que no tenga que ser en madera para que luego el color, ¿no?, cuando se rompa el color también esté pues nuevo, ¿no? Ese tipo de cosas, la artesanía creo que es dentro de el arte de construcción y todo eso, un poco el artesano de antes, ¿no? Creo que somos todos un poco artesanos y eso me gusta. Algo que también estaba contando antes, que en esta película, al ser de bajo presupuesto, sí que hay una apertura más a la gente a aportar cosas adentro de la película, ¿no? Es decir, el director tiene claro cuál es la idea y qué es lo que quiere dentro de la peli, pero hay una aportación de un poquito de todos, ¿no? Tanto a la hora de aterrizar, al poner ideas, podríamos poner esto aquí. Hay una comunicación mayor y a veces se deja aconsejar y a veces dice, pues me gusta esta idea, es decir, hay una abertura mayor. Y dentro de lo que es Courgette, en la escena que están todos bailando y celebrando una fiesta en la nieve, estaban buscando cómo eran los movimientos y cuáles iban a ser los movimientos que iba a tener cada personaje. Y al final yo me había ido y como honor, o porque sí, decidieron que pues eso también tiene que ver de irnos de fiesta y, ¿no?, el equipo y todo eso, le gustó mi manera de bailar y entonces eligieron mi coreografía de cómo bailo yo para que bailara Courgette. Y la verdad que yo también estaba en ese momento en Laika y entonces me lo mandaron y fue para mí algo muy emocional, ¿no? Que un personaje tuviera algo mío, y aparte que yo me veo súper reflejada. Sabes que está también muy bien animado por César Linda. Y es un plano muy guay. Sí, es un plano muy guay. Las tenía en una mordaza de banco a la que le hice una muesca, aguantaba y la bola y con el taladro de mano le daba y la taladraba, y eso luego, a ver, esto aquí y lo soldaba, más o menos. Entonces, animar, puedes animar con lo que sea. ¿Sabes? Pero luego de ahí ya pues vas por arriba. Esto pues lo voy a hacer más preciso, más guay, no sé qué, esto claro, me lo he hecho a mano. Número de gente. Número de gente. Entre 50, entre 60, 60 arriba, 10 arriba, 10 abajo. 10 arriba, 10 arriba, 10 abajo, sí, igual menos. Y luego era departamento 50, 60. A ver, departamento de modelado eran 10. Modelado eran 10. Departamento de pintura eran 4. 5, Angela, Ruth. Departamento de pelo humanos, o sea, de pelucas, eran 4. Y departamento de pelo de perros eran igual 8. Y luego estaba eran entre 8 y el más pequeño era y luego pelos. Departamento de casting and sim, igual serían 6 como mucho. Departamento 5. De moldes 4, igual otros 4. Y departamento de mecanismos de cabeza. Nosotros, y esqueletos 8 estables. Sí, no sé, sí, no sé pues sumar, eso. Pues todo eso. Y luego en total de gente yo contaría entre 50 y 60, entre gente que, y luego mucha gente que va y viene, claro. Esqueletos, moldes, Castriman Sim, que son los que se encargan en vaciar, reproducción, copias acabados,
un departamento de pelo para perros, pelucas. de pelaje para perros, un departamento de pelo humanos que era pelucas, que Y son los que pelucas, pegaba cejas, cejas bigotes, y, barbas. queda pelito. ¿no? Exacto, Y ya poner está. ahí Sí. Una mini peluquería. departamento de vestuario, runner, Vestuario, no estaba runner contando- producción, no estaba contando el vestuario. vestuario eran unos 4, 5, cinco. runner producción, Runner, y ya, y Ya creo está. que no me dejo No, no. ya está. Era eso. El perro estándar. Quedan 10 días de estándar. Es que se previó, al principio creo que los tiempos eran entre Eran más largos. 15-13 días. Creo que al Después principio. hacia- Y poco a poco se fue batiendo Pero 8 y bajando el jornadas tiempo. igual bien, pero Sí. jornadas de 10 horas para un Yo creo perro que largo. es entre 7 y Sin 8. contar la cabeza. 7 y 8, solo sin contar la Sin contar cabeza, la cabeza. claro. La cabeza va eran aparte. 7 jornadas, Exacto. 8 La cabeza es una también. semanita. Sí. En total un perro completo, entre que coges el metal de la nada y lo tienes terminado dentro del molde, listo para vaciar en silicona o espuma, pues unos 14 días. 7 la cabeza, 7 la cabeza. más o menos, sí. y 7 el cuerpo, que Sí, fuimos más o bajando menos. los tiempos Sí, en cualquier antes caso. era más. Una Lo semana- bonito es hacer tu perro. A mí lo bonito es hacer el Tu perro personaje, completo, ¿no? y tú Es te lo como lo ves haces. todo y lo ves ahí acabado y lo pones en la mesita. Claro, y dices, me "Ay, he currado desde qué- cero, he cogido todo. Este es mi perro, está aquí. Sí, bueno, en este caso era difícil reconocer Le tu pierdes la perro pista. porque Sí. le pierdes la pista y a lo No sabes mejor dentro de hay, qué imagínate, cuerpo. 10 chiefs y uno lo ha hecho él, y Yo, 8 otro yo, ella. y son Hay uno que exactamente ha hecho iguales por 2, hay fuera uno que tal. ¿Sabes? y es Entonces, difícil reconocer. pero lo bonito es perder la eso. pista. Pero si no, a veces por producción o porque resulta que ha habido un cambio en Sí. el orden de planos que van a grabar y hace falta o vamos tarde, van tarde en su plan, por lo tanto hace falta un nuevo pack de 5 perros. De 5 perros rápido y Rápido no ya. seguir Entonces dices tú, vale, pues tú haces esto, yo hago eso, yo hago Claro, esto. en ese caso yo Fuera. disfruto mucho más en producciones pequeñas porque haces tú la armadura y sabes Claro. que la has hecho tú y la ves en movimiento y dices... Te pispas cómo funciona, Claro, también tienes más dices, información. mierda, la he cagado en esto, que también es el rollo que vas aprendiendo, ¿no? De los Sí. errores aprendes, oh, pues mira, me gustaría... Te enriquece un poco más como Claro, es mucho más bonito. currela, claro. como es, A nivel, artista. no sé, personal, profesional, ¿no? te El enriquece feedback, más. una producción pequeña, ves lo que has hecho y lo disfrutas más, es como tu bebé. Claro, Debe ser. el equipo de gente humana maravilloso, la gente, eso es como una pequeña familia, ¿no? Todo el mundo te acoge. Es un trabajo en equipo, Es un trabajo en equipo. Si tú no encajas bien, es lo que decía en la charla, tú puedes ser un talento maravilloso, ser un crack, pero si no tienes una Tienes que actitud saber trabajar en equipo. de equipo, no vas a durar mucho porque nadie va a prestarse mucho a ayudarte si tú no estás bien un poco con la gente. Si date cuenta de un sino- perro acabado es el trabajo de muchísima gente, muchísimas Exacto. horas. Entonces no es tu perro, es el perro de todo el mundo. Y cuando ves Claro, luego todo muchas acabado. manos, es, mucha... sí. Y que muchas veces lo que te Y había decía, muy buen rollo, La muy solución no buen es saber rollo. las cosas, sino tener la actitud para resolverlas. Sí. Si te equivocas, pues tampoco esconder y decir Y muchas no, veces también no. hablando con Ir alguien y ello. tal, que te dé ayuda, ¿sabes? En plan, Exacto. pero ¿y por qué no lo...? Y a veces es como, joder, No lo he pensado, pues tienes Sí. toda la razón, tu forma es claro. mejor que la mía. Y a veces te pasa incluso con veteranos que te dicen, yo lo hago así, pero no significa que sea ni la única ni la mejor manera. el Yo rollo de ir compartiendo he trucos, encontrado, exacto. herramientas. Lo de las Herramientas, herramientas vamos. éramos como niños, en plan de, Sí, yo sí. estoy utilizando... Me he comprado esto. Yo también me la voy a pillar. Porque Sí. como pasas allí tantas horas, 9 horas al día, tú muchas veces compras algo que te hace falta y lo recibes directamente en el taller. Entonces en el taller llegaban paquetes de producción y paquetes nuestros Sí. personales. Y cuando iban las herramientas todo el mundo mirando, a ver, Claro, ¿qué te has pillado? comprado? ¿Eso Tal, no, para qué esto, no vale? sé qué, joder, yo quiero uno. Y a la semana siguiente todos teníamos uno. Como el estuche en el cole. Te podría contar más anécdotas de mantenimiento, por ejemplo, que en esta película sí que estuve en mantenimiento y son cosas que a lo mejor no te das cuenta, pero que dan muchísimo trabajo. Por ejemplo, el traje de Kobayashi, que era Kobayashi. todo blanco, poluto, tal, y tenías que estar limpiándolo. Con porque, guantes claro, lo manejábamos. los animadores tenían que animar con guantes porque se asociaba con nada, entonces tenías que estar... Y se mancha daba feo. mucho Queda trabajo, eso, mucho se trabajo. queda ahí. Oh, no. Y luego en mantenimiento tienes que hacer de todo, desde coser, hacer un poco de patronaje. Por ejemplo, una tontería que es algo que no te das cuenta, los colores de la silicona, los pigmentos, es como hacer un estudio de policromía tremendo. Entonces te faltaba un color de Yoko, tal, dice, tienes que hacer el color. Y era como mezclar en plan de 2 gotas de Alquimia. este azul. Es alquimia, y tienes que estar revolviendo. Coño, me ha salido oro. Probar hasta que sea exactamente el mismo color, tiene que ser exactamente, lo ves a la luz, hablas con tus compañeros en plan, ¿a ti te parece? Y todo,
yo creo que tienes que meter un pelín más de azul cobalto. O un poquito más y es como... Que es un festival, el mantenimiento luego, haces de todo. Es, el ojo de cada uno. No sé lo que vas a hacer. Por ejemplo, el plano en el que estaba Tracy llorando, que lo estaba rodando Tim Allen. Ese plano yo fui muchas veces al decorado y claro que le pones la lágrima para llorar y luego lo tienes que ir limpiando y si no te quedaba súper brillante, entonces se notaba mucho en plan, entonces le quitabas la cabeza, la bandana que tenía aquí, tienes que quitar la cabeza, ¿no? Que es una parte de resina, limpiarla, darle un spray con aerógrafo, mate y luego volver a poner cada vez que tenía un problema y eso era larguísimo. Por ejemplo, el plano de Dani. El de los 1000 perros. Dani tenía 300, o sea, llegó a tener como 200, 300 perros. Una locura. Y entonces como, bueno, te tienes que ir al set, no sé si era el 19 o el 20, ya, a hacer la tensión. Y ya decías tú, uff, mi madre, voy a estar aquí 3 horas. ¿Alguien me viene a ayudar a hacer la tensión a todos estos perros? Y era complicado. Y él también, el pobre, lo sufrió porque estar moviendo todos esos muñecos. Dijo, hostia, decía, estoy deseando acabar para hacer otra cosa ya que hacer la tensión es claro, las articulaciones tienen unos joints, unas bisagras, que es la armadura, y depende de la acción del muñeco, pues a lo mejor quieres pues las muñecas más suaves, que el movimiento sea más la tensión, más fluido, o si está agarrando algo, quieres realmente, si está agarrando algo y hablando, pues quieres que este brazo está totalmente rígido. Está apoyado en esta pierna, esa pierna no tiene que moverse, claro, porque va a mover la otra. Moviendo pues, la tensión. Apriétale el tornillo del joint para que tenga esa posición bloqueada. Depende de la acción del Depende del gusto del animador. Y luego también del gusto del animador. Hay animadores claro, más fuertes que otros. ¿Y tenés herramientas para medir eso? Para medir la Para medir, no. O sea, las llaves salen, quiero decir. Luego el animador es el que te, te dice. Para medir el torque de apriete, no está tan calculado. Eso es como es un feeling. Un poquito, y el animador hace así y te dice un poquito más. Y tú un poquito más y dice un poquito menos. Es un poco como el vídeo que pusimos. Exacto, es tiny. Y tú, bueno, pues... Luego, claro, hay muñecas, por ejemplo, que la tensión no es tan grande como la del codo, pero la del codo no es tan grande como la del hombro. Y el resto no es tan grande como a lo mejor el tobillo o la pierna, luego confías en el rig, tienes que estar duro porque es largo, cae por la punta. Luego también por eso es muy importante que en mantenimiento esté alguien que haya hecho las armaduras, porque tú sabes exactamente dónde está el joint, ¿qué es eso? Qué tipo de llave Allen es, aunque tengas las referencias vas más rápido. Y ese para mí es fundamental. Sabe dónde está cada pieza. Vas más rápido, porque tienes que abrir, imagínate, algunas veces tienes que abrir silicona, el tornillo está aquí, te equivocas y abres por acá. Claro. No. Está aquí. Tiene la referencia, normalmente está en la derecha. Pero claro, tú abres, derecha, pero... pones la tensión y después es como, vale, ya está la tensión. Y dices, bueno, pues ahora me llevo el muñeco porque lo tengo que arreglar. Claro. En plan, tengo que coser todo, o sea, tengo que arreglar esto, poner silicona, pintarlo y que no se note que ha sido abierto para hacer la tensión. Machacado. Yo primero diría aprender a soldar. Sí. Da igual que tú puedes comprar unos joints muy buenos y tal, que si no tienes una buena soldadura, olvídate, eso no vale nada. Entonces que se meta a comprar un kit y que aprenda a soldar bien. Con plata, pero que se compre trozos de latón, trozos de juntar cachitos con cachitos y que te sea una soldadura con fuerte. una cegueta. Hombre, yo hice joyería. En joyería estuvimos 2 semanas solamente utilizando la cegueta. Y dices, va, qué coñazo. Yo me tuve que poner y luego, ¿qué pasa? Con que tenías una habilidad con la cegueta que era como el de Karate Kid, de tienes que limpiar el coche, pon cera, tal, y luego dices, ¿para qué me vale? Y te das cuenta, ¿no? Luego, sí, es que más que nada, hay cosas... Aprender a soldar. A soldar, a mí fue lo que soldar se me en pidió. ángulo, cosas que empiecen a soldar cosas difíciles, no se tienen que gastar mucho dinero, quiere decir que pues, cosas de metal, de latón, te vas a Leroy Merlin y los perfiles son muy baratos. Sí. Y que hagan cortes, tal, y que intenten hacer... A mí lo que me dijo la jefa de departamento... Cuando aprendan de soldar, ya que se metan a... Pues, a mí la jefa de departamento me dijo 2 cosas. Te pido 2 cosas. Lo demás es aprendible, pero precisión. Es decir, medir bien, saber procesos de corte y tener tus dimensiones exactas y un nivel alto de soldadura en plata. Con esos 2 que me los cumplas y lo tengas, es decir, si tienes un muñeco
no te quede para ti corto porque te has equivocado en una medida. Que o se que nota no, muchísimo no, los ya. animadores y a mí me decía Carla, es que tenía un muñeco que tal y Que era como que que no andaba estaba mal y que balanceado. no, son las piernas, una media, a lo mejor si mide 2 milímetros más, es que Sí. hay cosas que lo notas y luego el caminado es distinto. caminado es Entonces, distinto. hay que ser muy exigentes con las medidas. Con las medidas mucho. Soldadura a un nivel alto y luego como tercera, que no me lo insistí mucho pero lo mencionó en ese pack, tracking. Movimiento lineal logra que tu movimiento Eso ya sea... es un mundo aparte. Eso es un mundo aparte. Porque a veces es culpa del Pero fue joy, como a las veces tres es cosas culpa que me de- dijo, pero en sí. plan ahí, y que el movimiento sea fluido, ¿no? Que, por ejemplo, una cabeza de un perro, si el animador quiere moverlo, ha de moverse suave, pero si quiere volver para atrás y tiene tracking y no es un movimiento natural, Acaba mirando pa' se va a cuenta. otro lado. Eso es el tracking, que hay gente que Ese igual es el no- tracking, ese es el tracking, es Hay gente que no. la propiedad de un joint de mantener el movimiento fluido y libre de su bola, ¿no? Es lo Digamos. peor que te puede pasar. ¿no? Es terrible. Es terrible. Hay animadores que no lo acusan. Es terrible. A veces Hay- eso tienes que luchar con él. Hay animadores que eso como que no... Yo era con una bola así, porque tal, y el tracking, dice el animador, muy veterano él. ¿Tracking? What is this? Hay animadores sí. que animan una patata. Claro, es que no- es claro, que- a César le dabas un muñeco de alambre o de tal y le daba Y igual. te lo anima era como- igual. Muchas gracias. Eso es. Sois unos cracks. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. caballero. Sí, sí, sí. Es practicar. Y es practicar, claro. No vas a empezar a de repente, o sea, se tarda tiempo, tío, en saber. El saber soldar bien. aprender y en pegarte Claro. muchos cortes en los dedos. Paciencia. Paciencia. ¿Sabes? Paciencia. Alguna viruta en el ojo. A mí ya no me pasa eso, pero cuando arranqué, ¿El qué? viruta en el ojo al hospital. Sí, hombre, yo es que soy de gafas ya. Claro. Yo soy Yo súper con obsesiva, en plan de gafas incluido. para Se me todo, quedaba en aquí, plan- acababa el día, me iba a mi casa o tal y de ver punk. ¿De dónde ha salido eso? Y es No, como es peligroso, trabajamos con muchos químicos. no llevarte virutas a casa. Eso es importantísimo. No llevarte virutas a casa. Porque es que no...